Hola amigos, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior vimos cómo se realizaba el montaje de un temporizador monoestable o temporizador de tiempos cortos también que se llama, con el que dándole a un pulsador durante un tiempo determinado se pone en funcionamiento el circuito integrado 555 y un tiempo después apaga, en este caso, el diodo LED. O sea, se pulsa, se enciende el diodo LED y un tiempo determinado después se apaga. Pero estuve comentando qué interés podemos tener con encender un diodo LED y que luego se apague, cuando lo más interesante es poder utilizar esta temporización para controlar máquinas de mayor potencia. Entonces hay varias formas de utilizar los circuitos electrónicos para activar grandes potencias o grandes cargas, o por lo menos medias potencias o medias cargas, puesto que ya las grandes cargas se suelen hacer con contactores. Pues la forma de utilizar el funcionamiento de los circuitos integrados y poder activar unas cargas de media potencia, ya de una tensión mayor, puesto que este circuito trabaja a 12 voltios, también los hay a 5 voltios en la mayoría de los circuitos, bien TTL, CMOS, ya lo veremos. Pues una forma muy utilizada es la salida a relé, aunque también puede salir a triac, a tiristor o octotriac, por ejemplo. Son varias formas, pero una de las formas más utilizadas es la salida a relé. Entonces, este mismo circuito que hicimos lo conectamos a un circuito previamente montado, donde tenemos una entrada que activa un transistor, y el transistor es el que activa el relé. Vamos a ver hoy cómo se realiza. Aquí tenemos otro modelo también, muy fácil, una resistencia en la base del transistor, el transistor que activa el relé y un diodo en paralelo a la bobina para evitar que la fuerza contraelectromotriz que genera la bobina pueda dañar el transistor. Entonces, en el vídeo que vamos a ver a continuación, vamos a montar aquí, en este espacio que dejé libre, el relé, el transistor, la resistencia y el diodo, y también la salida a la cual conectaremos un pequeño motor. Aquí vemos el esquema del temporizador monoestable que hicimos y la patilla 3, que es la salida. Desde aquí tenemos que partir la señal hacia el circuito. Tiene que ser justo a la salida de la patilla 3 y no a la salida de la resistencia, que esta resistencia es para el diodo LED. Entonces, de la patilla número 3 alimentamos el circuito que activa el relé. Aquí quedó marcado con una flecha bien grande. Aquí está la flecha que viene de la patilla número 3 del temporizador
que se conecta a la resistencia de un K. De la resistencia de un K va a la base del transistor. El colector va hacia el relé, que va en paralelo con el diodo, y el emisor va al polo negativo o masa. Vemos un circuito muy fácil. El relé dispone de unos contactos libres, normalmente contacto cerrado y contacto abierto, aunque el relé que vamos a montar solamente lleva contactos abiertos. Estos son contactos libres de tensión y normalmente se utilizan para activar aparatos a la tensión de red 220 o 110, por ejemplo. Normalmente la intensidad de este tipo de relés suele estar entre los 10 o 16 amperios. A partir de ahí, para activar motores o maquinarias más grandes, pues con el relé activaríamos un contactor y el contactor sería el que activaría a la máquina. Aquí tenemos los elementos que vamos a usar: el temporizador, resistencia de 1 K, diodo, transistor, relé y bornas de salida. El transistor, aunque provee con los modelos BC547 y 548, pero tenía problemas. Entonces voy a utilizar este transistor ya utilizado, que es un transistor Darlington, que es de más potencia, y con este me ha funcionado perfectamente. Transistor NPN BDX33C. Vamos a colocar la resistencia y el transistor. Aquí tenemos la resistencia soldada a la patilla número 3, aquí donde quedó un espadín que lo utilizamos para conectar al relé en el vídeo anterior. Conectamos al espadín, que es la salida. Aquí está salida, y aquí va la resistencia. Entre esta soldadura y esta soldadura está la resistencia, que viene aquí a la base del transistor. Vemos patilla número 3, salida del 555, y viene aquí y viene conectado a la base del transistor. Base, colector y emisor. El emisor viene al polo negativo. Vemos aquí la resistencia desde aquí hasta aquí, desde la resistencia a la base del transistor. El colector es el que va a alimentar el relé y el emisor que va directamente a la línea negativa. A continuación vamos a colocar lo que es el diodo y el relé. El diodo y el relé. Aquí vamos a ver la soldadura del diodo y del relé, aunque antes vamos a marcar las conexiones realizadas anteriormente, que era la resistencia a la base del transistor y del emisor al polo negativo. Y aquí vemos el diodo
he tenido que cambiarlo, lo soldé aquí, lo tuve que cambiar, puesto que hay muy poco espacio para poner la borna de salida. Pero vemos aquí, teníamos la resistencia que va a la base, el emisor iba al polo negativo y aquí el colector va conectado al diodo. Aquí también del diodo va al relé. Aquí nos falta un puente del diodo al relé y al polo positivo. Tenemos que realizar un puente del diodo al relé y al polo positivo. Y ya tenemos el circuito cerrado, a falta de la conexión de los contactos. Aquí he realizado la soldadura entre el transistor, el diodo y el relé, puesto que lleva transistor, diodo, que estaban soldados, y he realizado la soldadura con el relé, y la conexión al polo positivo viene desde la otra patilla del relé, en contra de lo que dije anteriormente. Vamos a fijarnos en el esquema. Se ha realizado la conexión del colector con el relé y con el diodo. Ahora, estas dos conexiones del relé y del diodo son las que va al polo positivo de 12 voltios. O sea que hay que realizar un puente desde aquí, que va el diodo junto con el relé, hacia esta línea que viene del polo positivo. O sea, toda esta línea es positiva y desde aquí sacamos un cable soldado hasta los terminales del diodo y el relé, que serían esta conexión y esta conexión a positivo. Ya se ha realizado la soldadura de los terminales del relé y del diodo hacia el polo positivo. Repasamos las conexiones en el esquema. De la resistencia hacia la base del transistor. Resistencia, base del transistor. Emisor a polo negativo. Emisor a polo negativo. Colector, aquí en el centro, base, colector y emisor. Colector va al diodo y al relé. Colector con diodo y con relé. Y la punta contraria del diodo y del relé, o la borna contraria del diodo y del relé, va
hacia el polo positivo. Aquí vemos la otra punta del relé de la bobina y la otra punta del diodo que van al polo positivo. Con lo que ya tenemos el circuito de control terminado. Ahora nos queda colocar la borna de conexión que viene a lo justo, justamente ahí va. Y entonces aquí tenemos un contacto, este y este es el mismo contacto, este y este es el mismo contacto, y debemos de conectar ahora con las bornas de la conexión de salida. Aquí ahora está apretada. Y aquí están las puntas. Esta la conectaré con este y esta la conectaré con este. Y aquí está la soldadura hacia un contacto y hacia otro contacto. Tenemos un contacto libre para usarlo para activar cualquier aparato mientras esté activo el circuito electrónico. Aquí está el circuito terminado, conectado a la fuente de alimentación de 12 voltios y a su vez se ha conectado un ventilador de microondas al contacto libre del relé. Damos al temporizador y vemos cómo se ha activado mediante el relé. Espero que este vídeo os haya parecido interesante, como todos, y hemos visto cómo activar un relé a través de un transistor y utilizar su contacto libre o sus contactos para activar unos aparatos de mayor consumo o de control. Gracias, como siempre, por vuestra atención.